Hola jóvenes, muy buenas tardes, bienvenidos a la sesión del 8 de marzo del 2022. 8 de marzo, hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer, un día de reflexión que espero todos estamos visualizando. El día de hoy estaremos platicando un poquito sobre lo que vimos el viernes pasado, sobre la actividad en la que quedamos por ahí pendientes un poquito y que ya subieron la mayoría de los equipos. Por ahí todavía tienen tiempo, les doy un poquito más de tiempo para que lo suban aquellos que hacen falta. Para platicar sobre esto, vamos a abrir un Jamboard, una pizarra, y que podamos apreciar ciertas características que tal vez pudieran ser relevantes. Entonces, permítanme un momento mientras vamos creando este Jam. Les envío la invitación y se van agregando. No es obligatorio que se agreguen, lo vamos a estar viendo también aquí en la pantalla, pero si gustan se pueden ir integrando. Mm. Ok, ya estamos entonces, ahora sí vamos a trabajarlo. Dentro de este Jam, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bien, vamos a recordar lo que estábamos viendo en el caso del viernes pasado. Este caso trataba de dos personas, de Juan y de Carmen. Y en esta situación lo que sucedía era que tanto Juan como Carmen estaban siendo partícipes de un proyecto de la creación de un nuevo sistema de información para su empresa, lo cual implica que tenían que trabajar con ciertos tiempos bastante claros y concretos y que se habían establecido por Juan, quien fungía en este caso como el líder del proyecto. Dentro de este proyecto había varias personas, entre ellas Carmen, y pues bueno, estaba participando en una etapa clave dentro del desarrollo del sistema. Sin embargo, de pronto surge un problema con el área de producción, un área distinta con la que están trabajando en este momento, pero es el área al que pertenece Carmen, lo cual significa que se tiene que ir del proyecto, al menos por un tiempo, mientras se recupera o mientras resuelve la situación que está ocurriendo con el área de producción. Esto va a implicar entonces que el proyecto de Juan no cumple en tiempos y tiene efectos bastante adversos. En la sesión del viernes estuvimos platicando sobre este caso y sobre las distintas posibilidades que se tenían para resolverlo. El caso como tal nos daba algunas características importantes o algunas posibles alternativas o soluciones. Recordarán que la primera de estas alternativas implicaba ir con el jefe de Carmen y quejarse de su falta de apoyo. Esto tiene efectos positivos y también efectos negativos. Y precisamente lo que estuvimos haciendo en la sesión del viernes tenía que ver con identificar esos aspectos positivos y negativos en cada alternativa de solución. En algunos casos era muy sencillo, por ejemplo, en la alternativa A la teníamos ya predefinida, ya nos la daba el propio caso, y en los demás ustedes tuvieron que generarlo. Teníamos, por ejemplo, la alternativa B que nos dice pedirle a Carmen que trabaje en su proyecto en lugar de hacerlo en el sistema de producción. Y esto implicaba factores positivos, como el hecho de que Carmen diga, ah, ok, vamos a trabajar en lo tuyo, se acaba el proyecto y listo. O también podría traer efectos negativos, como es el hecho de que producción, pues bueno, va a estar parado. Y eso va a implicar que la empresa estará perdiendo, sobre todo perdiendo dinero. Y normalmente los gerentes o los dueños de las empresas
pues como que no les gusta tanto eso de perder dinero, ¿no? Entonces, pues como que no estaba tan padre esa decisión. Lo mismo hicimos con la C y la D, encontrar aspectos positivos y negativos para poder tomar una mejor decisión más adelante. Originalmente, recordemos, ustedes me habían planteado la posibilidad de que la opción D era la ideal, pero también durante clase mencionábamos que tal vez había algunos elementos que no se habían considerado para tomar esa decisión. Entonces, la D no necesariamente era la mejor. En cualquier caso, trabajaron en esa parte y se obtuvieron temas positivos y negativos que después se pueden analizar. La segunda parte del caso implicaba llevar a cabo el sistema, o mejor dicho, el proceso de negociación integradora. Y este consiste en su primera fase, en su primera etapa o en su primer paso, de identificar con claridad cuál es el problema en esta situación, cuál es la situación problemática, cuál es esa parte que nos está causando algún tipo de conflicto dentro de este caso. Y como ya lo comentamos durante clase, había diferentes opiniones. En algunos casos planteaban aspectos bastante concretos, en otros un poquito más ambiguos. Vamos a retomar algunos de ellos. Por ejemplo, algunos de ustedes decían, no, lo que pasa es que el problema es que Carmen eh, se tuvo que ir al área de producción. Y ese es el problema. Después llegaba alguien más y decía, no, ese no es el problema. El problema realmente es que Carmen, mejor dicho que no hay nadie que sepa hacer lo que hace Carmen. Y después alguien más comentaba o podía llegar a pensar, ok, esas dos son problemáticas, sí, pero también está el hecho de que, pues Juan, siendo líder de proyecto, no sabe hacer ciertas cosas que Carmen sí. Entonces, muy parecido al otro, pero ya enfocándonos en Juan. Juan es el problema. Y así hablamos de diferentes opciones. Por ejemplo, el hecho de que a lo mejor el problema no era ninguno de estos, sino que el área de producción presentó una falla. Ese es el problema, nos decían algunos. Algunos otros mencionaban, no, se están enfocando mal. El problema no es el área de producción. El problema es que se va a retrasar el proyecto de Juan. Ejemplo. Alguien más decía, el problema en realidad es que los jefes de Juan se van a enojar. ¿Sí? Alguien más hablaba sobre que el problema es que va a haber castigos para los integrantes del proyecto. ¿Okay? Y teníamos todas estas ideas como posibles problemas. En algunos casos más enfocados, otros un poquito más dispersos. Y no está mal. La idea o el tema central cuando estamos planteando lluvia de ideas en equipo tiene que ver con, en primera instancia, no dejar ninguna idea fuera. Escribirlas todas, enlistarlas y después identificar cuál de estas ideas realmente es más adecuada que las demás. De todas estas ideas que vamos plasmando en esta pantalla que ustedes están viendo, puede ser que haya alguna que se acerque más que a otra. Pero vamos a ir poniéndolo. Por ejemplo, va a haber castigos para los integrantes del proyecto. Ese será el problema. Pues puede ser, vamos a ponerlo aquí. No hay nadie que sepa hacer lo que hace Carmen. Ok, si no hay nadie que sepa hacer lo que hace Carmen, pues puede haber castigos. Los jefes se van a enojar. Si los jefes se enojan, puede haber castigos. Ok, el área de producción presentó una falla. Y por este problema,
La falla es que Carmen se tuvo que ir al área de producción. Y como no hay nadie que haga lo que sabe hacer Carmen, pues entonces se retrasa el proyecto. ¿Estamos de acuerdo? Y además, Juan no sabe hacer ciertas cosas que se necesitan en su proyecto. Entonces, por ahí también hay ciertas cosas que necesitan realizarse. Y tenemos más o menos este camino que se va a ir formando. Debido a que hay una falla en el área de producción, lo que sucede es que dentro de la empresa, Carmen, que es la experta en producción, se tuvo que ir del proyecto de Juan para allá. Y como nadie sabe hacer lo que sabe Carmen, ni siquiera Juan, entonces se va a retrasar el proyecto. Por ende, ¿cuál de estos elementos es el problema? O el problema es que los jefes se enojan, o el problema es que habrá castigos. De aquí, de esta parte, donde hablamos de Carmen y de Juan, para el retraso, como que nos hace falta una partecita. ¿Qué pasa si Carmen se va al proyecto de producción? O sea, si nos deja tirado el de Juan, no se retrasa en automático. El retraso significa que no se va a entregar a tiempo, pero no se va a entregar a tiempo específicamente porque el proyecto en este momento está detenido. El proyecto está detenido. O lo podríamos plantear de otra forma diciendo que el proyecto del sistema de información, el proyecto del sistema de información, eh, digamos, no puede continuar. ¿Okay? Ahora sí, vamos a verlo desde esta otra perspectiva. El área de producción presentó una falla, ¿ok? Esa falla, pues, no la podemos controlar nosotros. Es algo que sucede y a veces pasa. No siempre podemos controlar todo. Pero esa falla ha provocado que Carmen se tenga que ir. Y el hecho de que Carmen se fue al área de producción provocó que el sistema no pueda continuar por el momento. Y como el sistema no puede continuar por el momento, entonces hay un retraso en el proyecto de Juan. Y debido a ese retraso, los jefes se pueden enojar. Y si los jefes se enojan, puede haber castigos para los integrantes del proyecto. Alguien dirá, pues bueno, se fue Carmen, pero pues pongamos a alguien más. El problema es que no hay nadie que sepa hacer lo que hace Carmen. Eso provoca el mismo problema, que el sistema de información no puede continuar. Bueno, pues Juan es el líder del proyecto, él debería saber, pero no, ni siquiera él sabe. Por ende, el sistema o el proyecto no puede continuar. Oye, ¿por qué no hay nadie más que sepa hacer lo que Carmen, ni siquiera Juan? Pues porque la empresa quizá no tiene suficiente capacitación. Vamos a ponerlo aquí abajo. Insuficiente capacitación de la empresa. Y debido a esa limitada capacitación por parte de la organización, provoca que no haya nadie más que sepa hacer lo que hace Carmen, ni siquiera Juan. Y aquí vamos formando este caminito lógico. ¿Okay? Este caminito lógico tiene un nombre, es una metodología concreta, que se denomina como árbol de problemas. Árbol de problemas. Vamos a ponerlo aquí en rojo en la parte superior. Y este árbol de problemas integra a un problema central, que es esta parte del medio. El problema central es que el sistema de información, el proyecto del sistema de información no puede continuar. Si no existiera este problema, no habría ninguno de estos efectos. Y este problema es causado por todo esto que está en la parte inferior. ¿Okay? Entonces, lo primero que debemos de establecer es eso. ¿Cuál es el problema central? E identificar cuáles son las causas de ese problema. Si nosotros hacemos esto, va a ser más sencillo encontrar soluciones. Pero oiga, profe, ¿por qué dice que es un árbol? Eso no parece árbol. Pues sí, no parece del todo un árbol. Por eso se llama la metodología, por la estructura que lleva. En la parte inferior tenemos lo que se denominan como raíces.
En este caso serían las causas del problema. Eso lo vemos acá en la parte inferior. Después vemos en la parte central el problema como tal. En este caso, siguiendo la analogía del árbol, sería el tronco del árbol. Y finalmente, en la parte superior tendríamos las ramas y las hojas del árbol, que en este caso serían los efectos. ¿Ok? Así es como se va construyendo. Y podríamos hacer un dibujito, pero pues queda bastante claro, ¿no? Esta parte inferior son las raíces, la parte que tenemos en rojo es el problema central, que es el tronco, y esto otro serían las ramas. ¿Ok? Va hacia arriba. Y podemos volverlo a visualizar con esta estructura lógica. Vamos a verlo ahora de derecha para arriba. Si existe en la empresa insuficiente capacitación, pues entonces ni Juan ni nadie va a tener el conocimiento suficiente que tiene Carmen. Y si no tiene ese conocimiento, no van a poder continuar con el sistema de información. Y si no se continúa con ese proyecto, se va a retrasar. Y si se retrasa, Juan no lo va a poder entregar. Eso es lo que nos falta aquí también. Vamos a integrarlo. ¿Qué pasa? Vamos a poner esto por aquí y esto por acá. Recordemos que son ramas, entonces se pueden mover para diferentes lados. Se retrasa el proyecto, Juan no entrega el proyecto. Y si Juan no entrega el proyecto, entonces los jefes se van a enojar. Y si los jefes se enojan, o cuando los jefes se enojen, pues va a haber castigos para los integrantes del proyecto. ¿Okay? Si nosotros estructuramos de manera lógica la problemática, tal como lo acabo de hacer aquí, pues va a ser mucho más sencillo que se alcancen a identificar puntos de acuerdo, puntos concretos y puntos en los cuales ambas partes puedan coincidir. En este caso está claro, el proyecto del sistema de información no puede continuar. ¿No estamos estableciendo soluciones aquí? No, porque no nos interesa. Lo que nos interesa es identificar el problema, sus causas y sus posibles efectos. Y aquí está bien definido. ¿Okay? Entonces, una vez que lo tenemos así, lo que debemos tratar de generar es otro tipo de árbol que denominamos como árbol de objetivos o árbol de soluciones. Vamos a cambiarlo aquí. Árbol de soluciones. Y este árbol de soluciones tiene diferentes características. En la parte superior, en lugar de efectos, vamos a tener fines. Después, en el tronco, tenemos objetivos. Y en la parte de abajo vamos a tener lo que se denominan como medios. Medios para alcanzar esos objetivos o esos fines. ¿Y qué es lo que va a suceder con estos problemas que estamos planteando? Se van a pasar a positivo. En el árbol de problemas lo tenemos con un sentido negativo. El área de producción falló, Carmen se fue, no se puede continuar, hay retrasos y tal. En el de soluciones está muy sencillo, solamente lo cambiamos a positivo. Por ejemplo, el área de producción, vamos a decir aquí, funciona perfecto. Y si el área de producción funciona perfecto, entonces Carmen no se tuvo que ir al área de producción. O podemos verlo desde acá. Insuficiente capacitación lo convierto en suficiente. Y si la empresa está capacitando bien a sus trabajadores, entonces sí va a haber, hay personal que sabe hacer lo que hace Carmen. Incluso Juan. Juan sabe hacer ciertas cosas que Carmen hace también. Y al verlo desde esta perspectiva, pues ya encontramos posibles medios que nos ayudan a resolver el problema. Que producción funcione muy bien, que Carmen no se vaya, que el personal de la empresa sepa, que se capacite y demás. Todo esto va a contribuir a que esta parte que tenemos rojo actualmente se convierta en azul. Y ahora
gracias a lo que hemos hecho, el proyecto de sistema de información puede continuar. Y entonces no va a haber retraso en el proyecto de Juan. Y si no hay retrasos en el proyecto de Juan, entonces Juan va a entregar su proyecto en tiempo y forma. Y si Juan entrega su proyecto en tiempo y forma, entonces los jefes de Juan se van a poner felices. Y si los jefes de Juan se ponen felices, entonces va a haber, en este caso, en lugar de castigos, va a haber premios para los integrantes del proyecto. ¿Me explico? Entonces, lo que hicimos para cambiar de un árbol de problemas a un árbol de soluciones fue solamente reestructurar las frases que habíamos planteado. Todo lo negativo que teníamos de este lado lo cambiamos a positivo, pero con esa estructura lógica. Vamos a volver a verlo. Si el área de producción funciona perfecto, Carmen no se tiene que ir, por ende el sistema de información puede continuar, el proyecto no se retrasa, se entrega en tiempo y forma, los jefes se ponen felices y nos dan premios. Y listo. De esta manera tenemos bien clarito qué es lo que se necesita hacer. Y lo tenemos aquí en azul. Lo que necesitamos en esta negociación es que el proyecto de sistema de información pueda continuar, porque actualmente no puede. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué esfuerzos estaremos creando para que se alcance este árbol de soluciones o este árbol de objetivos? ¿Qué es lo que necesitamos hacer para que esta parte de nuestro árbol se pueda construir? Esa es la parte de creatividad en la cual, como personas debatiendo, pensando y asimilando los conocimientos de forma conjunta, deben de establecer esas pautas. ¿A partir de qué? De necesidades, intereses y motivaciones de cada parte. Por ejemplo, díganme ustedes, levantando su mano, ¿cuál es un interés, una motivación o una necesidad de Juan? ¿Qué necesita Juan en este momento? ¿Qué es lo que necesita Juan en este momento? Rocío. Bueno, yo creo que la principal necesidad de Juan es que el proyecto de sistemas esté a tiempo y forma. Lo que necesita Juan es que el proyecto esté a tiempo y forma, en tiempo y forma. Muy bien. ¿Y qué es lo que necesita Carmen? ¿Qué requiere Carmen para estar bien? Requiere que le demos una botella con agua. Requiere tiempo, requiere trabajar en algo en específico. Dora nos dice que tiempo, ok. Ahora, Rocío, ¿qué requiere Carmen? Me equivoqué, profe, pero nosotros tenemos que ella lo que requiere es solucionar el problema que tiene en su departamento. Muy bien. Ella tiene intereses específicos también. Y su interés no es el sistema de información, su interés es el área de producción, el área donde ella trabaja, por la cual le pagan. Entonces, si lo vemos desde esta perspectiva, los intereses de Juan y de Carmen no son los mismos. Debemos entonces enfocarnos en algo en lo cual sí exista afinidad. Nos podemos ayudar de esta metodología que les acabo de mostrar para encontrar esa afinidad. Vámonos a la parte de objetivos, la parte que cambiamos a soluciones o aspectos positivos. Por ejemplo, ¿qué parte de aquí le interesa a Juan? Ya lo veíamos, a Juan le interesa entregar el proyecto en tiempo y forma, le interesa que los jefes se pongan felices y que va a haber premios. Y de todo esto, ¿qué le importa a Carmen? Pues le importa toda esta partecita de producción, pero obviamente a Carmen también le interesa que los jefes estén felices y que le den un premio. Entonces, tal vez ese punto de encuentro, ese punto de afinidad, va a estar en esta parte de arriba. En esta parte que vamos a establecer de forma verde, podría ser el punto de unión, donde se juntan los intereses de ambos.
Y entonces, gracias a este aspecto, vamos a poder conseguir algún tipo de negociación. Tanto a ti, Carmen, como a mí, Juan, nos interesa que nuestros jefes estén felices, nos interesan los premios que nos van a dar. Entonces hay que trabajar para que salga lo del sistema de información lo antes posible. ¿Sabes qué es? Yo sé que tienes que enfocarte en producción, pero ¿qué te parece si tomamos un esfuerzo extra? Yo sé que tienes cosas que hacer, todos tenemos, pero ¿qué te parece si en lugar de reunirnos a la hora del trabajo, nos juntamos un sábado? Y en lugar de retrasar el proyecto 5 días, tú me dices qué hago, cómo ayudo para poder hacer tu parte. Y así tú te enfocas en producción, pero también me enseñas qué es lo que tengo que hacer para que no te tengamos que esperar. Y así en lugar de retrasar el proyecto a lo mejor 5 días, lo retrasamos nada más 1 o 2. De todas formas, yo le voy a decir a los jefes que tú estuviste ayudando, que tú estuviste colaborativa y te reintegras después, no hay ningún problema. ¿Me explico? O, ¿sabes qué, Carmen? Yo sé que tienes que checar lo de producción, pero no será posible que te integres primero acá, porque acuérdate que hay algunos premios que nos iban a entregar y ese premio incluye esto y esto otro. Tal vez eso ayuda a generar algún tipo de acuerdo. ¿Me explico? Entonces, mientras mayor información tengamos de la otra parte y mientras más sepamos qué le interesa, por ejemplo, puede ser simplemente que los jefes estén felices o un premio en concreto, pues va a ser más sencillo esa negociación. Okay. Bien, esto es un panorama que les puede ayudar para tomar mejores decisiones. El árbol de problemas y el árbol de soluciones en muchas ocasiones ayudan. Este tipo de metodología se utiliza en empresas privadas, también en organizaciones públicas. Recientemente, bueno, desde 2018, 2019, hemos estado trabajando con diferentes dependencias y esto tienen que hacer para crear algunos indicadores para sus departamentos, sus áreas y demás, en gobierno del estado de Tamaulipas, pero también en algunas organizaciones privadas. Y entiendo que a lo mejor no queda del todo claro qué es este árbol o cómo se construye. Pero con este caso más o menos se dan una idea. Más adelante, si yo les doy clase, por ejemplo, en noveno cuatrimestre de proyectos, de emprendimiento o alguna cuestión similar, lo volveremos a ver con un poquito más de detalle. Pero si no, pues por lo menos ya tienen una noción más clarita. Y cuando entren a lo mejor a trabajar a una empresa privada o a gobierno, esto les va a ayudar bastante. Árbol de problemas y árbol de objetivos. Y en cualquier caso, si no lo utilizan en su trabajo, cuando trabajen para alguien, pues lo pueden utilizar para proyectos propios. Ayuda mucho para tomar decisiones. La parte central tiene que ver con, precisamente, el centro de este árbol. ¿Cuál es la problemática principal? Si nosotros tenemos muchas ideas así como esto, pues hagamos lo que hicimos hoy al principio. Primero las listamos todas y después empezamos a ver ese hilo conductor que existe entre cada una hasta ver cuál es la parte central. ¿A qué está impactando la mayoría de mis ideas? Y una vez que lo tengamos bien claro, pues entonces ya podríamos tomar decisiones de forma más sencilla. Lo importante en este caso no es que Carmen termine producción, lo importante es que termine el sistema de información, por ejemplo. Entonces, establecemos prioridades, establecemos áreas en las cuales debemos enfocarnos. Bien, espero que hayan trabajado un poquito así eh, su tarea. Digo, obviamente, tal vez no a través de esta metodología, pero sí considerando las diferentes problemáticas que existen, los intereses de ambas partes y las distintas alternativas. En algunos casos, por ahí estuve revisando algunos de sus entregas, veía que algunos equipos se enfocaban en encontrar soluciones a partir de las que ya estaban dadas por el caso y otros crearon nuevas soluciones, fueron un poquito más creativos. Muy bien. Para aquellos equipos que todavía no entregan, pueden ser todo lo creativos que puedan. Pueden crear nuevas alternativas, nuevas opciones. Está bien, siempre y cuando se busque resolver el caso en pro de ambas partes. Muy bien. ¿Alguna pregunta con este árbol?
o esos árboles? De mi parte, ninguna, profe. Muy bien. Más adelante vamos a ver si trabajamos un poquito más con algún otro árbol, pero por lo pronto, pues bueno, tienen un poquito por ahí la idea, por lo menos la idea. Bien, vamos a dejar hasta aquí la sesión del día de hoy, porque el día de hoy me toca dar un pequeño curso, una conferencia un poquito más tarde, por ahí tengo que hacer algunos actos de preparación. Incluso déjenme compartirles un enlace dentro del chat, permítanme un momento. No tengo aquí. Dame un segundo, por favor. Les comparto información sobre una pequeña charla que voy a dar un poquito más tarde, 6 o 7. Probablemente tienen clase, entonces si no pueden asistir no hay ningún problema. Pero bueno, ahí tienen el dato por si tienen la oportunidad de asistir. Tiene que ver con gestión de marcas. A ustedes probablemente el próximo cuatrimestre les estaré dando una clase que se llama marcas o gestión de marcas como tal. Y digamos que lo que comento el día de hoy en el curso, en la charla de más o menos una hora, tiene que ver con un resumen de todo lo que vamos a ver en la materia como tal. Entonces, les puedo ayudar a ustedes también para que cuando lleguen a esa materia, pues tengan ya un poquito de reconocimiento del tema. No es obligatorio, repito, es solamente una invitación. Si gustan, ahí está el enlace y pueden asistir. Pero bueno, por lo pronto entonces sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su asistencia. Que tengan un excelente día y nos vemos mañana. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Hasta mañana.